Hola, es un gusto estar contigo nuevamente esta mañana y poder compartir la palabra de Dios y lo que yo sé Dios tiene para nuestro corazón el día de hoy. Y hemos estado hablando un poquito sobre las transiciones. Yo sé que hay un momento en la vida en el cual todos pasamos por momentos de transiciones o quizás estás pasando ahora mismo por un periodo de transición, ¿no? Transición me refiero a esos cambios en la vida. Quizá tu hijo o tu hija, el más pequeño, pues ya llegó a la edad que tiene que ir a la escuela, tiene que ir al colegio. Y pues bueno, ese primer día, esos primeros días de que ellos se van o los dejas en un lugar que no es la casa y es la primera vez y hay ciertas emociones que experimentamos y bueno, se podría decir es un periodo de transición que quizás estás pasando o naturalmente como muchas personas en este país especialmente, ¿no? Se mudan de otro país a este lugar o de aquí a otro país o de otro país a otro lugar o a otra ciudad. Y sé que pasamos un periodo de transición, pasamos un periodo en el cual nos estamos ajustando a un nuevo vivir, a un nuevo hábito, a un ritmo de vida diferente. O quizás, como lo dijimos, ¿no? Te casaste, estás empezando una vida como casado. Hay muchas áreas en la vida en la cual podemos decir constantemente, quizás estamos en un periodo de transición. Y yo sé que sí, muchas veces las transiciones o esos cambios pueden ser más difíciles que otros. Yo recuerdo cuando nos casamos con Jessica, pues hubo un periodo de transición en el cual nos ajustamos a vivir juntos, ¿no? El poder ya tener una vida juntos, para empezar el ir al baño y sentir como no vergüenza de que tengo que ir a usar el baño, ¿no? O sea, cositas tan pequeñas y creo que son cosas que todos pasamos. Pero también hubo otra área que fue bastante significativa en nuestra vida, que fue un momento de transición bastante, no diría difícil, pero tomó un poquito de tiempo ajustarse. Y es cuando llegan los hijos, ¿no? Cuando llegó nuestra primera hija, cuando llegó Milán. Pues el acostumbrarte a cuidar de un bebé, no saber qué hacer, tu ciclo de sueño cambia, tus prioridades cambian. Yo sé que la última persona en cuidarte eres tú mismo, ¿no? Siempre estás pendiente del hijo, de la hija, de tu esposo, de tu esposa, en caso que sea ella, también sé que estaba pendiente de mí. Y pues bueno, hubo un periodo de transición bastante difícil y creo que todos, si nos ponemos a pensar en la vida, en algún momento pasamos esos momentos de transición. Y quizás estás precisamente ahora en medio de un cambio como ese, ¿no? Es una transición y definimos la semana pasada que transición, según la Real Academia de la Lengua Española, define transición como esa acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. De pasar de ser o de estar a otro distinto, algo que eras o donde estabas, a uno distinto, a uno diferente, y sabes, eso muchas veces es difícil. La mayoría del tiempo, yo diría, cualquier transición es difícil. De quienes somos, de donde estamos, a algo distinto. Sé que muchas veces eso toma tiempo y es difícil de hacer. Y hemos aprendido, hablamos la semana pasada de David en la Biblia, hoy voy a hablar de Josué, que fue otro hombre que Dios usó en gran manera, pero que pasó también por un periodo de transición bastante difícil, un periodo de transición bastante crítico, pero que a la vez fue importante para poder cumplir y hacer ese plan y ese propósito que Dios tenía para él. Y si no conoces mucho de Josué, bueno, Josué era un joven que, pues bueno, él nació en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto, y él creció en Egipto como niño de familia esclava, ¿no? Y bueno, más adelante, cuando ya Moisés saca al pueblo de ahí, él se hace uno de los ayudantes y sirvientes de Moisés. Es más, era el sirviente personal de él, de Moisés, y trabajaba muy cercanamente con él. Cuando tenía apenas 20 años de edad, Moisés lo envía como uno de los espías a la ciudad de Canaán, y desde entonces él sirvió a Moisés por 40 años en el desierto. Y Josué fue siervo de Moisés fiel, veía cómo Dios usaba a Moisés en gran manera, ¿no? Cuando cruzaron el Mar Rojo y cuando hicieron cantidades de milagros, como Dios proveyó maná, como Dios proveyó agua, y usó a Moisés para hacerlo. Y bueno, Josué, que era su siervo, vio cómo Dios usó a Moisés en gran manera. Y bueno, llegó Moisés al punto ya de viejo, cuando él muere, y entonces Dios
le dice a Josué, sabes, ahora es tu turno. Ha llegado el momento que seas tú quien guíes ahora al pueblo de Israel. Ahora es tu turno. Y estoy seguro que Josué le sorprendió, ¿no? Y empezó obviamente un periodo de transición bastante duro después de estar sirviendo bajo el liderazgo de Moisés. Ahora seré él el líder, y cuando Dios lo llama le dice, es tu turno. Y estoy seguro que en su mente también él pensó, pero ¿por qué yo? Si hay mucha más gente calificada, quizás hay otros líderes que sirvieron con Moisés como líderes, no como su sirviente, pero como líderes. Y Josué no era alguien importante, no era alguien adinerado, no era de familia así de alta alcurnia. O sea, él era simplemente un servidor que fielmente sirvió a Moisés, pero que Dios lo vio y Dios le dijo, ahora es tu turno y te he escogido a ti. Y vas a empezar un periodo de transición, pero eres tú a quien yo escogí para que dirija a mi pueblo. Y yo no sé si en la vida tú el día de hoy quizás has pensado o nunca pensaste que eras lo bueno suficiente, que eras suficientemente capaz para hacer algo que quizás Dios te está llamando a hacer, ¿no? O a empezar o a hacer. Quizás nunca pensaste que Dios podría usarte para hacer cosas grandes, pero quizás hoy nos está diciendo, sabes que ha llegado el momento, Dios te está llamando, eso que te has estado preparando y que te he estado preparando, y estás en un periodo de transición. Y quiero que leamos esa historia en Josué, y es en el primer capítulo, el capítulo 1, y vamos a leer simplemente los primeros 5 versículos del 1 al 5, y la palabra de Dios dice así. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Num, y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que yo les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte. Desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, perdón, lo leí 2 veces, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Y vemos que aquí finalmente entonces Dios está a punto de darles a los israelitas esa tierra, ese lugar que les había prometido, por el cual les había sacado de Egipto, pero que no fue a través de Moisés, que se los iba a dar, sino iba a ser a través de Josué. Y llegó el momento entonces para que Josué tomara ese liderazgo, para que él tomara esa posición por el cual Dios le había estado preparando, y que le dijo, llegó el momento, estás en el momento preciso para que ahora seas tú quien lo haga. Y empieza Josué ahí con un periodo de transición. Y digo que es un periodo de transición porque me imagino que fue difícil para él poder entender quién era ahora ante Dios, ¿no? Ya no era más el sirviente que seguía órdenes de Moisés, la persona que simplemente atendía y hacía lo que Moisés le decía, sino que ahora él era la persona que estaba al frente de todo, que había cambiado su posición y que ahora Dios le iba a guiar y le iba a usar a él para guiar a su pueblo. Y sabes, esa no es tan fácil muchas veces de asimilar o procesar eso, ¿no? Especialmente cuando piensas que quizás tú no eres capaz, porque hay otras personas que quizás tenía más sentido que lo hicieran porque tenían la preparación, porque tenían el conocimiento, porque eran más importantes. No a alguien como él, que quizás había sido simplemente un esclavo y después servidor de Moisés por 40 años, ¿no? Y estoy seguro que fue un reto para él. Mentalmente era un reto, era un reto para él poder pensar lo que Dios había hecho con Moisés y que habían sido cosas grandes. Y ahora que era él la persona que lo iba a hacer, y quizás dudar de su capacidad, quizás dudar que a lo mejor Dios se equivocó, pero sabes, Dios le dijo, hey, ha llegado tu momento y eres tú quien lo va a hacer. Y yo no sé, de nuevo, qué es lo que Dios te pueda estar diciendo en tu corazón hoy, pero sé que llega un momento en el cual Él nos dice, sabes qué, ha llegado el momento para el cual yo te he preparado.
ha llegado el momento por el cual has estado en preparación y quizá quiero que empieces a servir en un área, quiero que empieces un ministerio, quiero que empieces un trabajo, quiero que dejes en donde estés y vayas a donde yo te estoy enviando. Y no sé qué pueda hacer, pero dice, ha llegado el momento para que lo hagas. O quizá por otro lado también estás terminando un momento de preparación o estás en ese proceso de preparación en el cual Dios quiere que tú confíes en Él como tu proveedor. Y quizás hay situaciones financieras difíciles porque ahí es donde tú puedes ver su provisión. O quizá quiere que le conozcas como tu sanador y estás en preparación porque Él va a hacer una obra en tu vida, pero es preparación para luego entrar a ese periodo de transición y al punto Dios te ha llamado y que te va a usar en gran manera. Y yo no sé cómo se vea la transición o la preparación a una transición, pero estoy seguro que es difícil ajustarse a eso. Es difícil poder realmente hasta cierto punto pasar y superar esa transición. Y muchas veces es más fácil, pero no todo el tiempo es así. Y sabes, algo que leímos en estos pasajes, y voy a enfocarme en el versículo 3 y en el versículo 5, que ahí hay dos promesas que Dios le hizo a Josué y que de alguna manera le ayudaron, ¿no? En ese periodo de transición en el cual él estaba ahora tomando el liderazgo, él estaba tomando esa posición que Dios le estaba dando, aunque él no se sentía quizá preparado o estaba inseguro, entender quién Dios le estaba llamando a ser. Pero hay dos promesas que Dios le dio y que yo sé que el día de hoy podemos también nosotros tomar como promesas en nuestra vida para este periodo de transición al cual Dios nos está llamando y diciendo, ¿sabes qué? Ha llegado tu tiempo. Este es el preciso momento para el cual yo te creé. Y lo primero que vemos, esa primera promesa, de dos promesas que estoy hablando, la primera que vemos ahí en el versículo 3, es que Él promete dirección en nuestro caminar. Y esa parte del versículo 3, si lo leo de nuevo, dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Sabemos que Dios le había prometido desde Abraham un lugar propio a su pueblo, ¿no? Y cuando salieron de Egipto era porque tenía un lugar para ellos. Dios les había prometido un lugar, pero por tiempos y por años estuvieron en el desierto, hasta que finalmente le dice, vas a tomarla y vas a hacerla. Pero de alguna manera, esa parte donde quiera que pongan los pies los israelitas, dice, estarán pisando la tierra que les he dado. Era una promesa de que no importa lo que Él les llame a hacer y a caminar o en la dirección en la que estén, la promesa de Él es fiel, de bendición en sus vidas a lo que Él les dijo. Y sabes, yo creo que en algún momento en nuestra vida es igual, donde quiera que vayamos y la promesa de Él en nuestra vida, donde quiera que vayamos, que Él va a ser de bendición, pero el problema muchas veces es que no queremos ir a donde Él nos está llamando, ¿no? No queremos dar esos pasos ni caminar en la dirección que quizás Él nos está guiando, o muchas veces lo hacemos con temor o no lo hacemos porque no estamos claros, no lo hacemos porque no tenemos los detalles, pero su promesa, como lo hizo con Josué y como lo hizo con el pueblo de Israel y lo hace en nuestra vida hoy, es que donde quiera que demos los pasos, donde quiera que caminemos, serán de bendición en nuestra vida, a eso que Él nos ha llamado, a eso que Él nos ha prometido. En otras palabras, vamos a nosotros hacerlo, que de alguna manera estaremos en el lugar por el cual Él nos ha llamado, que en esa dirección, en esos pasos que demos, donde quiera que vayamos, en base a su llamado, va a ser de bendición, va a ser en el lugar preciso que Él desea usar en nuestra vida y que Él desea que estemos, aunque a veces no lo veamos, aunque a veces lo dudemos, aunque a veces lo querramos. Es precisamente donde Él desea que estemos, donde quiera que demos esos pasos. Y para Josué realmente ese periodo de transición fue muy difícil, primero porque ahora era su turno y ahora Él era el líder. Y Él era el que iba a decir en qué dirección iban a caminar o en dónde iban a dar los siguientes pasos. Y era una presión, ¿no? Pero era esa promesa de Dios que donde quiera que des los pasos va a ser de bendición. Y número 2, también fue un reto para Él, porque de alguna manera tenía que creer que Dios iba a dirigir sus pasos, que Dios iba a dirigirlo a Él también, así como lo hizo con Moisés. Y saben, no fue nada fácil porque inmediatamente le dice, los lleva, que tenían que cruzar el río para llegar a la ciudad de Jericó, pero cruzar el río no era cosa fácil. Cruzar el río era bastante difícil porque yo no sé si tú has visto un río ancho
que hasta cierta manera sus aguas son agresivas y tú ves lo agresivo del agua, lo profundo del agua. Y el río Jordán, cuando estudiamos el pasaje, sabemos que estaban en el tiempo de la cosecha, entonces el río se había subido, se había crecido. Lo más seguro que las aguas se veían intimidantes y cruzar un río cuando no tienes puentes es difícil, ¿no? Realmente, ¿cómo estar seguro que ¿estás seguro que tú quieres que cruce el río donde quiera que vayan mis pies? Sé que tú vas a estar conmigo y me estás dando esta promesa, pero ¿estás seguro que es en el río? No hay otra manera de evitarlo porque ese río es intimidante. Yo, de nuevo, quizás no lo entendemos así, pero en una próxima oportunidad que tú tengas, que estés en un río, solo piensa que sea un río muy ancho, que sea muy profundo y con una corriente y una agresividad del agua increíble, y piensa el reto a tener que cruzar ese río. Y en el versículo 3, de ahí mismo en Josué capítulo 3, versículo 8, esto es lo que Dios le dijo a él: dale las siguientes órdenes a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Y quizá tú piensas, bueno, pero eso es tan sencillo, dar unos cuantos pasos y detenerse. Pero tú realmente ¿le creerías a Dios si Él te dijera que hicieras lo mismo? ¿No? ¿Tú creerías que puede hacer lo mismo que hizo con Moisés de abrir el mar? Dios, tú puedes hacerlo también en mi vida. Y sabes, yo creo que para Josué también era difícil. Estaba en ese periodo de transición de entender que ahora él era el líder, no era más el siervo, y que Dios también podía usarle a él. Pero le había dado la promesa que donde quiera que pongan sus pies, ahí estaba la promesa de Dios, ahí estaba la bendición de Dios. Entonces él no debía de temer a dar unos pasos dentro del agua, porque la promesa de Dios estaba sobre él. Y sabes, en nuestro caso hoy, a eso que Dios nos llama a hacer, a eso que Él dice: ha llegado el tiempo que lo hagas, ¿no? Y que vas a dar el primer paso en la dirección que Él te está llevando, que lo hagas confiado, porque su promesa es que donde quiera que tú vayas, en base a su propósito y su dirección, va a ser de bendición en tu vida. Y yo te animo a que hoy lo hagas con seguridad, donde quiera que vayas, que des ese paso. Y sabes, yo sé que en el periodo de transición que quizás Dios pueda tenerte, o si no estás ahí, quizá vas a llegar en algún momento, o que has pasado en algún momento en tu vida. Pero si estás ahí en este momento, yo sé que es intimidante y es difícil, pero que demos esos pasos, porque la promesa de Dios es que donde quiera que demos esos pasos de acuerdo a su voluntad, Él va a estar ahí y Él va a hacer esa promesa cumplida en nuestras vidas. Y la segunda promesa que le dio a Josué, porque entonces lo que pasó fue que ellos pues hicieron precisamente eso. Josué creyó y confió en lo que Dios le dijo y la promesa que le dio, que donde quiera que fueran sus pies, que él estarían pisando la tierra que les había dado. Y pues él creyó en su promesa, creyó que al dar esos primeros pasos en el agua, Dios iba a hacer algo sobrenatural, y lo hicieron, y precisamente pasó eso. Dice que se detuvo el agua corriente arriba, ¿no? O sea, detuvo el agua mucho más arriba, de manera de que cuando terminara de fluir esa agua, quedara seco el río y ellos pudieron atravesar el río. Y Dios hizo eso maravilloso e increíble en su vida. Y de alguna manera pues le ayudó a Josué a tomar fuerza y fortaleza y creer que Dios le estaba usando también como lo hizo con Moisés. Y la segunda promesa que le hizo en el versículo 5 es que Él promete, y lo hizo con Él y lo hace con nosotros, que Él promete no fallarnos. Él promete no fallarnos cuando hacemos y vamos en lo que nos llama a hacer. Y el versículo 5 dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, y no te fallaré ni te abandonaré. Y sabes, ese es un versículo favorito en mi vida, porque me recuerda que Dios está conmigo, que Él promete no fallarme y que Él no nos va a abandonar. Y esa es la promesa que también te hace a ti el día de hoy, como lo hizo con Él. Y sabes, nosotros muchas veces quizás la entendemos, la vemos, la hemos oído, que Él está con nosotros, pero no realmente entendemos o comprendemos la magnitud de esas palabras, del hecho que Él está con nosotros. Y no solo eso, sino que nos dice lo mismo que le dijo a Josué, que no te fallaré, que Él no nos fallará. Y sabes, realmente Josué estaba en un periodo de transición
que él estaba ahora tomando la función de liderazgo, y lo primero lo que lo llamó fue a dar pasos en el río y cruzar, ¿no? Como lo hizo Moisés en el mar Rojo, y poder ver que Dios también iba a usarle, iba a obrar a través de él. Y luego le dice que no le va a fallar. Entonces finalmente cruzan el río y llegan a la ciudad de Jericó, pero seguro que iba a haber una gran pelea para poder conquistar esa ciudad y para poder tener la victoria sobre Jericó, porque estaba habitada, ¿no? Y lo que de alguna manera Dios le llama a hacer y le dice, ¿sabes qué? Vas a marchar alrededor de la ciudad por 7 días. Y yo no sé si esa es la mejor estrategia para poder ganar una batalla, cuando todos en el pueblo de Israel quizás venían preparados para pelear. Mas sin embargo Dios les cambia la estrategia y les dice, no, van a marchar por 7 días, y eso hicieron. Josué creyó que donde quiera que fueran sus pasos estaba la promesa y la bendición de Dios, entonces lo hicieron, y él creyó que lo iba a hacer, creyó que Dios podía hacerlo porque le había dicho que no le iba a fallar. Y marcharon alrededor de la ciudad de Jericó por 7 días, y en el 7º día dice que dieron 7 vueltas, y al final de esa 7ª vuelta dice que las paredes colapsaron. Y Dios le dio la victoria sobre Jericó, pero tuvo que marchar. Y yo no sé, de nuevo, qué es lo que Dios te está diciendo a ti que marches. Y te digo que marches porque a lo mejor es algo que tú no sabes hacer, porque a lo mejor es algo que no pensabas hacer, a lo mejor es algo que no estás preparado para hacer, no te sientes capaz de hacer, no es lo que querías hacer, no lo que quieres hacer. Mas sin embargo, Dios te está diciendo que lo hagas, que marches, y donde quiera que des tus pasos está su bendición y está su promesa de bendición en tu vida. Y dice que no te fallará, porque Él no lo hizo con Josué y no lo va a hacer en nuestra vida hoy. Y sabes, Él no le falló a Josué aún en ese periodo de transición, y yo no sé en qué periodo de transición estás tú, pero yo te animo a que marches en la dirección que Él te está llamando a hacer. Vemos que Dios no le falló a Josué, las paredes colapsaron, le entregó la ciudad, fue de bendición. Y de alguna manera yo creo que lo difícil que fue para Josué este periodo de transición, porque no solamente se estaba ajustando a un nuevo rol, a un nuevo cargo, al hecho que lo veían como quizás él batallaba en su mente, ¿no? Me están viendo como este servidor o como este líder. Batalló con la duda, estoy seguro que él batalló con la crítica, con ese pensamiento de qué piensan realmente de mí, no dudan de mí, de mis capacidades, la presión de alguna manera de quizás hacer lo mismo que hizo Moisés, ¿no? Mas sin embargo, Dios fue fiel con Josué y le afirmó ese llamado que le estaba haciendo en la vida, por el cual lo puso a él como líder. Y por eso fue que le dijo esas 2 cosas en los primeros 5 versículos. Y el primero lo llama a caminar en el agua, lo llama a dar esos pasos en el agua, sabiendo que donde quiera que pongan sus pies, ahí estaba su promesa de bendición. Tenía que confirmarle y que él pudiera ver que Dios iba a cumplir esa promesa en su vida donde quiera que sus pies pisaran. Y también le dice entonces que marche alrededor de Jericó, y que así le daría la victoria, y que no era la manera o la estrategia ni hasta cierto punto lo que él pensó tenían que hacer, mas sin embargo él lo hizo porque sabía lo que Dios le había dicho, que yo estaré contigo y no te fallaré. Y de nuevo, yo sé que en este momento quizás estamos en un periodo de transición en nuestra vida, un periodo de transición quizá en el cual Dios nos está llamando a dar esos pasos, nos está llamando a hacer cosas que quizás no nos sentimos capaces o no pensamos que haríamos, o pensamos que no tiene sentido hacerlo. Mas sin embargo, esas 2 promesas que Dios le hizo a Josué nos está hablando el día de hoy para que también las hagamos nuestras. El hecho que Él promete dar dirección en nuestro caminar y que Él promete no fallarnos al hacerlo. Y yo quiero que realmente tú pienses esta mañana en qué es eso que Dios te ha dicho o te está llamando y te dijo: ha llegado el momento. Este es el momento preciso por el cual te he estado preparando o te preparé. Y que des esos pasos sabiendo que Dios promete estar en cualquier
camino que demos, en cualquier paso que demos, en cada movimiento que demos. Y no solo eso, que promete no fallarnos. Y yo creo que el día de hoy te está diciendo que des con seguridad esos pasos. Y de nuevo, no sé qué puede hacer ese periodo de transición o en qué transición tú estás, ese cambio en tu vida de ser o un lugar, de estar en un lugar a uno distinto. Pero yo sé que Dios está haciendo algo en tu vida hoy. Y quiero simplemente poder animarte a que des esos pasos con seguridad, confiando en Él, creyendo que Él va a hacer lo mismo que hizo con Josué. Inclina tu rostro. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, eres fiel. Gracias porque tú nunca fallas. Señor, gracias porque tú hoy nos recuerdas de esas mismas promesas que le hiciste a Josué y que puedes hacer en nuestra vida hoy, Señor. Que nosotros podamos caminar seguros cuando tú nos llamas en una dirección en particular, sabiendo, Padre, que cada paso que demos va a ser de bendición, que vas a estar tú allí, Señor, y no solo eso, pero que prometes que no nos fallarás y no nos abandonarás. Señor, el día de hoy yo te pido que tú animes y que tú fortalezcas a cada hombre, cada mujer, cada joven, Señor, que esté viendo este video. Padre, que tú afirmes esos pasos, que tú afirmes ese llamado, esa dirección, Señor, y que cada persona pueda dar esos pasos con fe y ver cómo tú obras de una manera increíble y sobrenatural en sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que podamos tener fortaleza, que cualquier duda, que inseguridad, Señor, pueda irse de nuestras vidas y que podamos dar esos pasos seguros, sabiendo, Señor, que tú diriges nuestro caminar y que tú prometes no fallarnos, Señor, y que no nos vas a abandonar porque tú estás con nosotros. Te damos a ti toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amigo, yo nada más quiero recordarte que Dios es fiel a lo que Él dice en su palabra y que hoy promete lo mismo que hizo con Josué. En medio de una transición y en medio de las transiciones y cambios que puedas tú estar el día de hoy, Él promete dar dirección a nuestro caminar y Él promete no fallarnos. Y podemos confiar en su palabra, porque esto nos recuerda que Dios, no importa lo que estemos atravesando hoy, Dios nos sostiene en su mano y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios en nuestro caminar y veamos lo maravilloso e increíble que Él va a hacer en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.